vas a ver que cuando yo elija acá en mi Kogo, mira, Sí. fíjate, mira, yo, Ah, ¿ves? vale, vale. Sí. Ah, ahora cambiaste de Sí, nombre, sí. Luis. Ok, Sí, entonces, sí. cuando yo selecciono Luis, automáticamente Sí, vas a ver una ventanita que te aparece, un pop-up, ¿sí? Te aparece y sí, diciéndote sí. que si querés aceptar que otro pase a ver tu computadora, si le das que sí, entonces todos los que estamos, en este caso estoy yo solo, eh, pasamos a ver tu máquina. Si no, nadie ve tu máquina. Inclusive es posible configurar que si querés que vean tu fondo de escritorio o no. Se puede configurar Sí. qué aplicación querés que veamos y qué no. O sea, es todo configurable. ¿Sí? Ah, O sea que no hay problema, es un método muy seguro, digamos. Porque hay por ahí vale, personas vale. que no quieren que vean, qué sé yo, su fondo de escritorio, cosas por el estilo, ¿viste? Entonces hay una cuestión de privacidad. Ya, ya, imagino. Sí, 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 en esto hay que tener un poco de cuidado. Bueno, ok. Bueno, yo voy a abrir el software que tengo. Como ves, fíjate que arriba a la izquierda dice Please Why. ¿Por qué? Porque está Sí, leyendo el disco, que yo por defecto ya lo tengo puesto en la lectora del sí. disco compacto de esta máquina. Porque como te conté ayer, la versión que tengo es en disco compacto. Em, Vale. bueno, lo va a verificar, es medio lento para verificar porque lo lee, qué sé yo. Yo conseguí el programa. Ok, ok, espectacular, bárbaro. Muy bien. Bueno, Luis, dos preguntitas antes de comenzar con este tema. Yo necesito saber, porque al final ayer, digamos, como no te escuchaba y para colmo estaba con Maxi, no podía extender mucho la encuesta. Hay dos Ya. cosas importantes. Una, si ya has programado algo de PLC en Ladder, por ejemplo, aunque sea, no sé, no importa qué PLC, cualquier cosa, si ya has programado algo. Sí, en el FD, En en F, diagrama de sí, flujo, en como diagrama de dices. flujo. Sí, sí, ok. Pero en ladder no. El ladder no, por No. eso quiero aprender el ladder. Correcto. Por lo tanto, entiendo yo entonces, o sea que con esto ya queda respondida la segunda pregunta. Todo lo que sean señales digitales. Ay, sonamos, ¿qué pasó? Todo lo que sean señales digitales. eh, a ver, dame un minuto. Todo lo que sean entonces señales digitales significa que vos entendés su significado perfectamente. O sea, sabés lo que es una señal digital, una señal analógica, todo ese tipo de cosas. Sí, Sí, eso sí, perfecto, perfecto, listo. No, todo no, eso sí. ya está. No, no, siempre hago estas preguntas porque hay muchachos que por ahí no saben, porque están empezando, tienen mucha experiencia ¿cómo se dice? En la parte práctica, en el cableado. Ellos están acostumbrados a hacer cableados en los tableros, pero no tienen los conceptos de programación. Pero en tu caso sí lo tenés. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a ir al grano directamente. Eh, Vale. lo que voy a hacer es Me descolgar. gustaría que vieras Sí, también mi pantalla ajá. para que veas también lo que voy haciendo. Ok, Entonces, bueno. no sé cómo usarme ahora. Sí, en este caso yo tengo acá una notebook al lado. Yo lo que puedo hacer... mm, la formateé anoche a esta notebook porque tuve un problema ayer en la facultad y no tengo acá puesto nada. Pero de todas formas puedo usar el navegador. ¿El StickSP no funciona para eso o sí? El TeamSpeak solamente funciona con audio Ah, y vale. el Mikogo, pero Solo no por el audio. importa. Pero no importa, porque yo puedo ver desde un navegador. A ver, en la notebook yo puedo verlo igual. Dame un segundo. ¿Esto cómo sería? A ver, vamos a ver. Es que no te muestra más opciones aquí. Ok. Go, Mikogo. Porque en realidad hay dos formas de acceder con Mikogo. Pero esta forma que yo te he pedido es justamente cuando
yo necesito ver las computadoras de los alumnos. Si no, es posible ver mi computadora directamente desde un navegador, Claro. como voy a hacer ahora. Pero yo lo voy a hacer desde... a ver si me permite. Ok, sí. Perfecto, vamos a Ok, poner sesión. Ajá. Ya. Entonces, a ver, déjame ver porque yo nunca me acuerdo de los números. Acá. Es que aquí no sé dónde es para permitirlo. No, 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 ¿Dónde no. sale la Es opción? que vos no tenés que hacer nada, no te preocupes. Yo simplemente lo voy a hacer de otra manera. En realidad lo que voy a pasar a ver es lo que vemos todos. Lo voy a hacer desde la notebook 536. O sea, vos no tenés que hacer nada, no te preocupes. Yo voy a poner acá, vamos a poner monitor. Vamos a ver. ...540, 301, 536... Sí, está bien. Ya. Ajá. Ok, bueno, muy bien. Claro, yo estoy mirando... Ya, ya entiendo. Yo estoy mirando mi computadora. Mm, claro. Bien. Bueno. Claro, tú miras tu computadora, yo puedo ver tu computadora, pero... Claro, no, 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 no. Está bien. A ver, no, pero esto no me va a dejar. Claro, porque el presentador lo tengo en la otra máquina. Bueno, no importa. No te preocupes. Yo voy a hacer, como hago siempre con todos mis alumnos, sí, lo tengo como monitor ahí, pero que es lo mismo que lo que tengo acá. Yo voy a hacer el código y vos lo Sí, vas a ir repitiendo en tu máquina, ¿sí? Eh, Acá lo vale. importante es que vos me digas si ves el funcionamiento que yo te voy a explicar ahora brevemente en Ladder, lo ves igual en tu máquina. Si vos me decís que lo ves igual, entonces seguimos adelante. Si me decís que no lo ves igual, entonces yo voy a ver tu máquina, ¿sí? Porque Vale. si no va a ser muy complicado esto. Bueno, lo primero entonces es, fíjate primero en mi máquina y después lo repetís en la tuya. Lo primero es en el menú Simulations del RS Logic, ¿sí? El Logic Pro, Sí. descuelgo y elijo el simulador I/O, que es el simulador de entradas y salidas, que es el simulador más primitivo, te diría, el más básico que tiene. Cuando lo selecciones, vas a ver de qué se carga un dibujito como este, que tiene un montón de entradas con switch y tiene un montón de salidas con LEDs o indicadores, testigos visuales. Estos switch son todos configurables. Simplemente parándote encima de uno, clic botón derecho y vas a ver de qué cambian su funcionamiento.
de switch a pulsador, normalmente abierto, normalmente cerrado. Bueno, nosotros con que lo podamos usar como switch o como pulsador que es lo que se usa habitualmente, para nosotros es suficiente. En la ventana derecha, por defecto, en todos los editores ladder aparece un gráfico muy parecido a este, siempre, no importa qué editor sea. El tema de que tenga este dibujito, esa rayita que en este caso es azul con las dos rayitas verticales, indica de que la raya vertical de la izquierda, la que se encuentra a la izquierda al lado del triple cero, se la denomina imaginariamente como fuente de energía. Por ende, haciendo una analogía con un circuito eléctrico, sabemos de que la corriente eléctrica fluye del potencial eléctrico superior al potencial eléctrico inferior. Entonces, con esa analogía en la cabeza, la rayita vertical derecha indica un potencial inferior. Por lo tanto, se supone, esto es como tener agua en un terreno en desnivel. Va a ir del nivel más alto al nivel más bajo. Así es, idealmente, como va a fluir la información desde el lado izquierdo al lado derecho, siempre y cuando los elementos que coloquemos en esta línea horizontal lo permitan. Y ya te vas a dar cuenta de por qué a veces lo permiten y a veces no lo permiten. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que vamos a colocar en esta línea horizontal, ahora en esta primera parte, solamente dos tipos de dibujitos que son ni más ni menos que objetos de programación. Estos elementos, uno de ellos es lectura, lee, y el otro escribe. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, el que lee, ¿de dónde lee? Nosotros se lo vamos a indicar. En esta parte, que es el primer práctico, la lectura la vamos a hacer directamente de un módulo de entrada del PLC, es decir, un módulo físico, donde tenemos cableados los pulsadores o interruptores eléctricos. Las salidas, ¿hacia dónde? Hacia el módulo de salida, que es donde ya tenemos conectados lamparitas o testigos eléctricos. Por lo tanto, nosotros no nos tenemos que preocupar en este momento de dónde están cableados, ya los tenemos cableados. El simulador presupone que ya están cableados. Ese no es nuestro problema. ¿Cómo selecciono una herramienta para leer y de dónde? Bueno, aquí al medio, en este modelo de editor, ¿sí?, hay una serie de botoncitos que tienen fondo gris. Si lo estás viendo en mi pantalla vas a ver. Y que debajo hay una serie de pestañas. La pestaña con la que arranca cuando comienza el simulador, cuando se lo llama, está a la izquierda marcada y sobresale y dice User. ¿Por qué? Porque estas herramientas en esos botoncitos que están arriba son herramientas por defecto las más usadas, las más comunes. ¿Cuál es la herramienta que nos importa? La tercera contando de izquierda a derecha, que es el botoncito gris que cuando coloco el puntero del mouse encima dice examinar si está cerrado. Entonces lo único que hago es hacer un clic botón izquierdo sobre ese botón, o sea, sobre esa herramienta. Clic y automáticamente el editor colocó un nuevo escalón en mi ladder y al mismo tiempo lo colocó al símbolo. Ese símbolo, que no solo en este editor, sino que en la mayoría de los editores son dos rayitas verticales y que tienen también esas pestañitas a los costados, tiene en este momento un signo de pregunta o interrogación encima. Ese signo de pregunta es por una sencilla razón.
el editor nos está indagando a nosotros, que somos los programadores, nos está preguntando, ¿de dónde leo la información? Nos pregunta a nosotros. Y nosotros podemos elegir. ¿De dónde? En este caso, yo voy a seleccionar el módulo primero, que es el que arriba dice I2.1. ¿Cómo selecciono? Porque tiene un montón de interruptores. De hecho, si los miro con cuidado, tiene 16 interruptores. ¿Cuál de todos? El que yo quiera. No interesa cuál. Por comodidad y por una cuestión de practicidad, yo selecciono siempre el de arriba para que sea más fácil. Entonces, al lado a la derecha del interruptor, del dibujito del interruptor, hay dos ceritos de fondo negro. Esos ceritos indican el canal de ese módulo de entrada digital. Entonces, lo que voy a hacer es llevar mi puntero del mouse a ese doble cero y cuando lo coloco encima aparece un cartelito que dice I2.1/0. ¿Qué significa eso? La I representa input, entrada. El 1 representa que es el módulo 1. Y el 0 significa que es el canal 0 de ese primer módulo. Ya que en un PLC, sobre todo si es un PLC grande físicamente, puede ocurrir de que tenga muchos módulos enganchados uno al lado del otro. Eso va a depender de qué maquinaria o qué proceso se trate. Por ejemplo, en una industria importante como puede ser una industria automotriz, donde las líneas de montaje tienen una gran cantidad de sensores, los PLC tienen una gran cantidad de módulos uno al lado del otro. Entonces salen todos los cables de allí y van hasta los sensores propiamente dicho. En este caso, yo tengo que pararme sobre esos dos ceritos de fondo negro, clic, botón izquierdo, pero no suelto, Luis, no suelto. Arrastro sin soltar el botón izquierdo del mouse y lo llevo hasta el signo de pregunta. Cuando está sobre el signo de pregunta mi puntero de mouse, suelto y automáticamente el editor escribió la misma dirección que yo había leído cuando coloqué el puntero de mouse sobre los dos ceros de fondo negro. Te pido por favor repitas este paso en tu computadora y verifiques si también lo podés ver igual. Sí, lo acabo de hacer igual, sí. Perfecto. Muy bien, Luis, muy bien. Aquí es una muy buena y sana práctica colocarle una leyenda. ¿A quién? A este símbolo. ¿Y por qué? Si yo sé de dónde lo estoy leyendo. Lo sabemos ahora. Porque estamos colocando un solo símbolo. Pero cuando comiences a hacer tu código, que se va a llenar esto de símbolos, es muy fácil marearse. Porque no me acuerdo si el I10 es cuál sensor, si es un fin de carrera, qué es lo que es. Entonces, es una buena práctica hoy que estás empezando a decir, bueno, ¿cómo le coloco un label, una etiqueta, una leyenda, para saber de dónde estoy leyendo físicamente con este símbolo? Me paro sobre el símbolo y hago clic botón derecho. Y en este caso selecciono la opción que dice editar símbolo. Editar símbolo. Inmediatamente cuando le hago clic botón izquierdo, se me abre un campo con un cursor para que yo escriba. Entonces yo voy a escribir en mayúsculas para que se vea bien. Entonces pongo, por ejemplo, qué sé yo, no sé, no se me ocurre nada, pero sensor, vamos a poner, yo voy a escribir cualquier cosa ahora, ¿no? Sensor 1, ¿sí? Nada más, ¿sí? Sensor 1. Y aprieto Enter de mi teclado de mi computadora.
automáticamente escribió la leyenda y la resalta, en este caso, en este editor, en ese fondo color un tanto naranja o marrón, sí, anaranjado. Ya lo tengo identificado. Ahora lo que voy a hacer es clic botón izquierdo sobre el símbolo y aparece un recuadro negro. ¿Para qué? Para que el editor sepa que voy a colocar algo, otro símbolo, a continuación de este. Entonces voy a ir arriba donde tengo los botones de fondo gris, que son mis herramientas, y voy a buscar el quinto de los botones contando de izquierda a derecha, que cuando coloco el puntero del mouse encima me dice energizar salida y tiene como si fueran dos paréntesis. Habitualmente se lo conoce como símbolo de bobina. Le hago clic y el símbolo aparece en la misma línea, es decir, en el mismo escalón a la derecha. También con un signo de pregunta encima, que lo marco aquí, indicando que el editor me indaga a mí y me dice, ¿de dónde tengo que leer el dato? ¿A dónde tengo que escribir el dato? Entonces uno dice, bueno, que escriba en la lamparita que se encuentra en el módulo O, que es Output, salida, 2, y en el primer canal, el doble cero, es decir, donde se encuentra la primer lamparita. Parado allí, veo que efectivamente dice O, por salida 2, porque es el módulo 2 del PLC, y en este caso barra 0, porque es la primer salida, el primer canal del módulo 2. Entonces, clic botón izquierdo, arrastro sin soltar y lo llevo hasta el signo de pregunta. Suelto. Y automáticamente lo tuvo que escribir. Parado sobre este símbolo de bobina, el O20, clic botón derecho y le voy a colocar una etiqueta, editar símbolo, y digo por ejemplo motor, ¿sí? Como tengo un solo motor, no hay problema, con que ponga motor es suficiente, clic, o sea, hago enter en mi teclado y ya está, motor. Ok, con esto Sí. ya nuestro código está listo para ser descargado al PLC. Nunca te olvides de que cuando trabajes, como lo has hecho ya en FBD, vos trabajás en tu computadora y luego ese código lo tenés que descargar al PLC. Bueno, aquí también, con la diferencia de que el PLC es virtual y está incorporado en este simulador. ¿Y dónde lo encuentro el PLC? Lo vas a encontrar en este cuadradito que dice Show PLC Control Panel, mostrar el control del PLC. Entonces ese botoncito gris chiquito, clic botón izquierdo y cambió de aspecto. Vamos a ver los elementos que tenemos. Los elementos que tenemos son al medio 3 opciones para tildar. Por defecto dice PGM, que es la abreviatura de programación, modo de programación, es decir, cuando estamos programando. La opción del medio dice step, eso es cuando queremos ejecutar el código paso a paso. Por último, la opción de arriba dice run, es cuando vos ya lo conoces bien, en cualquier PLC echamos a andar el PLC, que ejecute el código que le hemos descargado. Pero para poder correr un código, previamente lo tuvimos que haber descargado. El botón de la izquierda dice Download, es el que me permite descargar este código en el PLC virtual. Entonces lo que hago es clic botón izquierdo a Download y el código se descargó al PLC virtual. Ahora sí, estoy en condiciones de darle marcha al PLC. Y tildo la opción que dice Run. Habrás visto que en muchos PLC hay una perillita
para poder seleccionar el modo de programación, el modo de ejecución del código. Va a depender del modelo de PLC. Run y Sí, automáticamente mi código está corriendo ya en el PLC. Este código dice lo siguiente, que si al leer el dato del primer módulo, módulo 1, canal 0, lee un dato digital 1, es decir, energía, si el símbolo se energiza, significa de que dejará pasar la información hacia el símbolo que está a la derecha. Y en este caso sencillísimo, el símbolo que está a la derecha es energizar la bobina que se encuentra en el módulo 2, canal 0. Entonces voy a probar a ver si esto de verdad funciona. Para hacerlo, me paro sobre el switch, que en mi caso lo tengo configurado como pulsador normalmente abierto por el método que te dije hoy con clic botón derecho. Aprieto y veo que efectivamente se pintó de amarillo el símbolo de lectura y también se pintó de amarillo el símbolo de energizar bobina del módulo 2 canal 0. Miro también que la lamparita encendió en mi indicador virtual. Cuando suelto, se desenergiza. ¿Por qué? Porque he usado no un switch on-off, sino usé un pulsador. Repetí por favor estos pasos y asegúrate de que ves exactamente lo mismo que yo estoy mirando en mi computadora. sí, hemos convertido los canales de entrada en pulsadores, el canal 0 y el canal 1. Ujú, Eh, el primer canal, la entrada un 1 que deja pasar a la salida del motor, ¿no? correcto. Lo que no entiendo es una cosa. Si simulamos que hay un motor, tendría que haberlo realmente en el PLC o el exterior o cómo. Fuera del PLC. ¿En dónde? En una salida que corresponde al módulo 2, en este caso porque a mí se me ocurrió conectarlo en el módulo 2, canal 0. O sea, es un terminal Sí. físico donde hay una bornera eléctrica donde se conecta un cable. Esas salidas Ah, físicas, vos por vale. la experiencia que tenés, viste que vienen los PLC que pueden ser salida a relé o salida a transistor. Bueno, en este caso, este no es el momento para discutir si se trata de una salida a relé o salida a transistor. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está puesta en el código de programación. Si tenés un Sí. PLC con salida a relé, y bueno, lo conectarás a la salida de relé. Y si lo tenés con salida a transistor, como lo vamos a ver luego, y lo conectás a la salida a transistor. Pero no es este el problemita. El tema es que nosotros le hemos dado una orden al PLC para que el dato que leyó y que lee, porque en este momento lo está leyendo, el dato que está leyendo desde el módulo 1 de entrada canal 0 lo saque al módulo 2 canal 0. Eso es todo el código. ¿Qué es lo que tenemos físicamente a la salida? Si un relé o un transistor, en este momento no nos interesa. Nosotros tenemos conectado ahí una lamparita, un motor o lo que fuere. Lo importante es que la orden llegó. Y el simulador en este tablero Sí. de la izquierda me dice de que se energizó la salida, porque yo vi de que la lamparita se enciende. Entonces quiere decir que el código está funcionando. Estos símbolos que A están ti a la se te izquierda... pone, Sí, decime. perdona, se te pone la lamparita en rojo, a mí en amarillo. No Bueno, sé. no importa, a vos te gusta el amarillo patito, no hay problema. Yo me paro sobre la lamparita, clic botón derecho y selecciono amarillo. Ahora mi lamparita es Ah, vale. amarillo, ¿sí? No, no vamos a pelear por el color de la lamparita. Entonces, eh, esto
es indicativo que el código funciona. Pero sobre todo, lo más importante, Luis, es entender la lógica de funcionamiento. Simbólicamente hablando, así como lo hacías con el FBD. ¿Qué es esto? Simplemente al cerrar el switch que tiene energía en uno de sus terminales permite la entrada de esa energía al tornillo, a la bornera del módulo 1 canal 0. El PLC lo lee y por lo tanto eso me lo indica en el símbolo del editor I10. Y te digo, esto se ve en todos los editores de los PLC, de cualquier marca. Cuando hay una entrada que se energiza, se pinta de color amarillo o en otros PLC se suele pintar de color verde, así un verde fosforescente. ¿Por qué? Para que sea muy visible al programador, para que se dé cuenta de solo mirar el código cuáles son las entradas que están energizadas y cuáles son las salidas que están energizadas. Entonces el rápido tiene una idea de lo que está pasando en la maquinaria. ¿Sí? Es una ayuda muy buena, digamos, para el programador. Entonces, esto es lo importante, que cuando se aprieta o se pulsa este interruptor, este pulsador, se energiza y esa energía fluye a la salida, en este caso, O20. Eso es todo. Si a la salida tengo un motor, tengo una lamparita, o tengo, no sé, cualquier otro, o una estufa conectada, pues en este momento no me interesa. Yo simplemente lo he simbolizado con una lamparita, yo veo que la lamparita enciende, para mí es suficiente. Después, cuando lo cablees, bueno, vos vas a colocar el dispositivo que vos quieras y que tengas a mano. ¿Se entiende la lógica, Luis? Acá lo importante es entender el concepto. Sí, a ver, voy a preguntarte dudas. Uh-huh. 00, o sea, la numeración que viene Uh-huh. 00001 Uh-huh. con líneas horizontales, eso significa líneas del canal, ¿no? Correcto, exactamente. Los módulos en todos los PLC, tanto las entradas como las salidas, tienen la numeración. Por lo general, dependiendo si es horizontal o vertical, te dice 00, si es entrada, te pone I0, I1, I2, así, te los va numerando. Entonces es fácil, cuando vas a conectar, vas a hacer el cableado, seleccionar la entrada correcta. Vas a decir, a ver, este pulsador, ¿a dónde lo voy a colocar? Ah, en la entrada I0, perfecto. Allí coloco el cable, en la entrada I0, y lo atornillo bien a la bornerita, aprieto bien con el destornillador. Entonces, eso es lo importante. Entender que esto que tenemos a la izquierda es una representación de algo físico real, que he conectado en la bornera I0, que acá le han puesto 00. Bah, le podrían haber puesto 0, ¿sí? Pero ellos quisieron ponerle 00, pero no importa. Al lado tenemos otra bornerita, que es la que corresponde al canal 1, y también es entrada, porque dice I1. Entonces allí colocaré otro pulsador, como el que tengo yo. En mi caso yo tengo uno normalmente cerrado, en el canal I01, que está en rojo en este momento, porque lógicamente el pulsador es normalmente cerrado. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Ese es el concepto importante que hay que tenerlo bien claro en la cabeza. Que hay una relación directa entre tu terminal físico de entrada, donde colocas el cable, y el símbolo que tenemos aquí. Ese símbolo lee de la bornera 0, de la bornera 1, de la bornera 2, de alguna, de la que nosotros le digamos. Nosotros decidimos de dónde hay que tomar la información. Es una simbología y es para nosotros una ayuda. Y es como lo hace el PLC por dentro. Ahora, electrónicamente el PLC hace otro manejo, que a mí como programador me tiene sin cuidado. Ese es problema del fabricante del PLC, no mío.
Entonces, mi preocupación es entender que este código que estoy escribiendo tiene una relación con la parte física del PLC externa, donde están las conexiones de los cables. Eso es todo. Entonces, ¿qué significa si está en rojo, 01, Significa que pulsar tiene controlar? energía. La entrada esa está Ah, energizada. Si dispones de un PLC de 24 voltios, que vos sabés bien es un estándar en la industria, bueno, significa que en ese terminal eléctrico del PLC hay 24 voltios en este momento. Eso significa. En el caso del 00, fíjate que el fondo es negro. Quiere decir que no sí. hay energía. ¿Por qué? Porque el pulsador no está apretado. Entonces no le llegan 24 voltios. No hay energía. Eso significa. Si el PLC en vez de ser de 24 voltios fuera de 220 o 240 voltios, entonces quiere decir de que allí hay, en el caso del que está en rojo, hay 220 voltios en ese terminal aplicado. Eso significa. Pero este 01 no tiene nada que ver con el código nuestro, ¿no? ¿O Sí sí? tiene que ver. Porque el 01, o sea, fíjate que yo me paro en el 00 y el cartelito Sí, que se me aparece abajo dice I 2.1/0. I por sí, entrada. 1, el módulo 1. ¿Por qué? Porque este PLC tiene 4 módulos. Arriba fíjate que tienen etiquetitas los módulos. Dice sí. I1, O2, I3 y O4. Bueno, quiere decir que tengo en este PLC dos módulos de entrada I y dos módulos de salida en este PLC. Sí, Eso no quiere decir que sea siempre así. Entonces, sí tiene relación, porque el I1/0 significa I, entrada, módulo 1, porque yo podría haber elegido el módulo 3 para leer datos, pero se me ocurrió sí, elegir el sí. 1. Y el canal 0 de este módulo 1. Eso es todo. No hay más. Sí, aquí usamos el I1 0, Ujú. el O2 0, Mm. pero el I1 1, No está ¿para qué lo usado. usamos? Para finalizar. Ah, no está usado. Todavía yo en el código no lo coloqué. Ah, eso. En el código, fíjate vos que mi Porque claro, código no tiene nada del en el- I11. Digo bien, del I11. No hay nada. eso que no sale nada, pero ¿por qué sale energizado si no sale nada en el Porque código? está cableado a la entrada del PLC. Pero yo todavía no lo estoy usando en el código del PLC. Ah, O sea, el PLC no está leyendo la entrada física I11. Yo ya lo tengo cableado, tengo ahí un pulsador normalmente cerrado. Está muy bien tu pregunta. Eh, pero no estoy leyendo el dato. Y vos me decís, ¿pero está energizado? Sí, está energizado. Pero en mi código es como si no existiera. Porque a esa entrada no la estoy leyendo en este momento. Como tampoco estoy leyendo ninguna de las otras entradas que tengo conectados. Fíjate que yo puedo, a ver, mira, el I14 lo puse normalmente cerrado, está en fondo rojo. sí. Porque lo tengo disponible físicamente, porque vino un técnico antes que yo, cableó todas las entradas y se fue. Y yo llego y me encuentro con que, tiene un montón de todo cableado, está bárbaro. Bueno, pero estoy por escribir mi código. Bueno, en este momento no leo todas las entradas. Estoy leyendo una entrada. ¿Cuál? La I10, que es la que en este momento me interesa probar. Las otras y las voy a usar en un rato. Entonces si está acá, la que esté cableada, entonces la utilizamos, ¿no? La utilizamos si la necesitamos en este momento. Si no la necesitamos, aunque esté cableada, no tengo obligación de usarla. No estoy obligado a usarla. Vale. ¿Sí?
Y eso no significa que Sí, de sí. que se vaya a dañar el PLC, de ninguna manera. El PLC no se daña. Siempre y cuando Ya, ya. coloquemos el valor de tensión. Por ejemplo, si el PLC es de 24 voltios, no le voy a conectar una entrada a 220 voltios. Catapum, se me acabó el PLC. Sí. O sea, voy a quemar el módulo de entrada, seguro. Pero, aunque estén todas cableadas y todas con energía, no hay problema. Yo leo aquella que me interesa probar en este momento. Nada más, no estoy obligado a otra cosa. Y lo mismo con las salidas. Yo tengo cableadas todas las salidas de mi PLC. ¿Estoy obligado ahora a gobernar todas las salidas? No. Voy a gobernar una salida porque quiero probar si esa salida efectivamente funciona correctamente. Luego energizaré las otras salidas para ir probándola una a una. Ya están cableadas. Vino el técnico antes que yo y lo hizo. Pero lo voy a ir haciendo paso a paso. No puedo hacer todo de una sola vez, porque además no es prudente, porque es muy difícil escribir todo un código de una sola vez y uno que diga, sí, esto va a funcionar correctamente de la primera vez. Y la experiencia indica que no es así. La experiencia indica de que lo más probable es que no funcione. Entonces, por eso se comienza de a paso. Hago una parte pequeña, pruebo, verifico que funciona. Esto ahora mismo podría funcionar, ¿no? Con el Sí, PLC, porque sí, está... sí, sí, correcto. Eso es Tal cual, tal cual. Por bien. eso yo siempre escribo una sola línea y la pruebo. Y esto es fabuloso para hacerlo en un PLC real. O sea, aunque vos tengas ya cableado todo el PLC, todas las entradas y todas las salidas, no importa. Voy a leer una entrada y voy a energizar una salida y pruebo. Pruebo a ver si de verdad funciona. Si funciona, fabuloso. Escribo una segunda línea. Y así, de esa manera te vas asegurando que todo lo que estás haciendo en el código es correcto. Porque lo estás probando paso a paso. Es el mejor método para programar. Sobre todo cuando se interactúa con dispositivos físicos reales. Vos sabés bien, por la experiencia que tenés en fábrica, de que hay máquinas con las que hay que tener cuidado, que no toleran, por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir algo, inversión de sentido de giro en un motor. Entonces el programador tiene que abrir muy grande los ojos porque mecánicamente puede ser un problema. Si la máquina no tiene una protección colocada, entonces el programador tiene que tener muy grande abiertos los ojos para no cometer ese error. En ese caso, ¿qué es lo recomendable? Y probar parte por parte de la máquina para no cometer errores. Pruebo las partes más simples. Por ejemplo, normalmente se lee siempre los pulsadores de marcha y parada de la máquina, lo primero que se hace. Y no se energiza nada, no se energiza ninguna salida. Leo simplemente, ¿y cómo leo? Y cuando ya tengo corriendo el PLC, aprieto el pulsador y veo que en el editor el símbolo asociado a esta entrada, que es el símbolo que dice sensor 1, se pintó de amarillo arriba en el fondo. Ah, bien. Suelto. No se pintó más. Aprieto, se vuelve a pintar. Bárbaro. Quiere decir que el PLC está leyendo correctamente la entrada. Es la mejor forma de saber si el cableado es correcto. Si la persona que llegó antes que yo y cableó, lo cableó correctamente. No vaya a ser de que Ya. donde el cartelito en el tablero dice arranque sea parada y donde dice parada sea arranque. O sea que la máquina va a funcionar al revés. Ah, y una pregunta. Desde este simulador, ¿yo podría hacer mi código PLC, cargarlo? ¿O No, tendría que configurarlo no, antes no. como... No lo podés porque esto es un software de entrenamiento. Eso sí se puede hacer en simuladores mucho más caros. Son simuladores que arrancan en 500 euros para arriba. Esos simuladores, inclusive esos simuladores no son genéricos. Esos simuladores normalmente
son monomarca. O sea, puedes hacer lo mismo que estamos haciendo acá y te genera el código, por ejemplo, para un PLC Siemens S7200. Entonces, pero tenés que disponer de ese modelo de PLC, el S7200 de Siemens. Y tenés que poseer también el cable del S7200, que vos sabrás bien, Siemens lo vende aparte. Al menos aquí en Latinoamérica lo vende aparte. Vende todo suelto. Sí. Vende el PLC por un lado, el cable por el otro y el software editor también lo vende aparte. O sea, hacen un abuso porque es un abuso. Pero bueno, las cosas son así Sí. por ahora. No, aquí no podés descargar, ¿sí? No con este simulador. Por eso, en el caso de ayer, que estabas viendo, que viste una parte de la clase con Maxi, yo a Maxi, al final de la clase, le dejé como tarea lo siguiente y le dije, Maxi, ahora este código que hiciste lo tenés que hacer en tu PLC y lo quiero ver la clase que viene. Entonces, él, como tiene ahora el fin de semana por delante, va a poder trabajar en el simulador y cuando lo vea andando en el simulador, va a escribir el mismo código para su PLC. Él tiene un Celio de Telemecanic de Schneider. Entonces, él escribe en su editor de Celio el mismo código y lo descarga al PLC físico real que tiene sobre la mesa. Cablea su PLC sobre la mesa, porque él tiene un PLC de 24 voltios, y prueba si efectivamente funciona exactamente igual como lo vimos en el simulador. Bueno, él tiene ahí una ventajita porque tiene el PLC físico real. Bueno, no siempre se puede tener un PLC porque vos lo sabes bien, son dispositivos caros. Pero él consiguió uno, creo que le prestaron ese PLC. En la empresa donde él trabaja se lo prestaron. Entonces, bueno, él está pudiendo hacer la práctica en su casa sin tener que ir a la empresa para hacer la práctica. Bueno, esa es una ventaja. Hay a veces, he tenido otro alumno, por ejemplo un alumno chileno que me acuerdo, Claudio, que la empresa le pagó el curso y él tomaba el curso durante las horas de trabajo. Y la empresa compró el PLC y él hacía las prácticas allí mismo. Hacíamos la práctica aquí en el simulador y luego le decía, Claudio, ahora el mismo código en el PLC. Y lo hacía. Y yo le decía, Claudio, quiero ver el código del PLC para la clase que viene y lo quiero ver funcionando. Y lo hacía y me lo mostraba. Y me decía, sí, funciona bien. Bueno, pero eso requiere un trabajo extra fuera de las horas de clase de que ustedes se dediquen un poquito y hagan esa práctica. O sea que el aprendizaje no termina aquí, Luis. El aprendizaje continúa cableando el PLC, un PLC pequeñito aunque sea, y conectando switch, interruptores, pulsadores y conectando lamparitas. Y verificando de que ese código funciona también en un PLC real. Pero es un trabajito ya ¿Y de qué, ustedes. sí, ¿y qué significa en donde pone run in pone 0012H? Bueno, eso significa direcciones de memoria. H Ah, es porque está escrito en un formato numérico llamado hexadecimal. ¿Y qué es la numeración hexadecimal? Bueno, todos los días nosotros estamos acostumbrados porque cuando fuimos a la escuela primaria, las maestras nos enseñaron a usar los números del sistema numérico decimal. Pero resulta de que existen otros sistemas numéricos. Por ejemplo, el binario, que vos aprendiste seguro porque si conoces señales digitales, algo habrás aprendido sí. del formato numérico binario. Bueno, pero aparte del binario y del decimal, existe otro sistema numérico que es el hexadecimal y que es muy conveniente para poder representar posiciones de memoria en una computadora cualquiera. Como el PLC es una computadora, entonces se lo representa de esa manera. Pero en todas las computadoras se representa la posición de memoria, en particular una dirección de memoria, se la representa en formato hexadecimal. Y siempre se pone la H para indicar el sistema numérico.
En este caso, esa es una indicación del PLC, pero a mí en este momento no me interesa. O sea, yo estoy trabajando en mi código ladder, eso es problema del PLC. ¿Sí? A mí no es información útil en este momento para mí. En este momento. Cuando veamos memorias del PLC, ahí sí va a ser útil. Eso lo vemos en el simulador asociado con la máquina embotelladora, que es una triple cinta que tiene un montón de elementos automáticos, ya lo vas a ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá, Luis? Cualquier pregunta. Esto es como si fuera un circuito eléctrico, ¿no? Un Correcto. contacto abierto y un contacto de salida. Correcto, efectivamente. Por eso, cuando se enseña esto, porque normalmente la gente que aprende a programar PLC ya tiene experiencia en circuitos eléctricos industriales, en cableados, todo esto ya lo sabe. Entonces se aprovecha la analogía y se dice, bueno, imagínense que este dibujito que es nuestro código ladder es como si fuera un circuito eléctrico. Es una analogía. Y la línea vertical izquierda representa el cable de mayor potencial eléctrico, por ejemplo, 24 voltios. Y la línea vertical derecha, si es que la hay, en este caso la hay, pero cuidado que en algunos editores como los Siemens no la tienen, representa el terminal de 0 voltios o referencia o masa. Entonces sabemos por experiencia eléctrica que la energía, la corriente eléctrica fluye del mayor potencial al menor potencial. Entonces decimos, si el pulsador o switch lo permite, entonces fluirá energía hacia la salida O2.0. Pero si el switch está abierto, no permite que exista corriente hacia la salida. Y entonces la salida O2.0 no recibe energía. Y no se energiza, por lo tanto, mi lamparita, mi motor o el dispositivo eléctrico que allí tenga conectado. Pero está bien la pregunta. Comprendo. Está muy bien. Vale, vale. Bueno, ¿podemos seguir entonces dando un pasito más? Sí, sí. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es imaginar de que el pulsador I100 es un pulsador de marcha de una máquina. Vamos a arrancar, a darle marcha a una máquina. Así que yo voy a detener mi PLC llevándolo al modo de programación, tildando la opción que dice PGM en mi panel de entrada del PLC. Ahora el PLC me va a permitir editar el código, es decir, modificarlo. Y lo que quiero cambiar es el texto, la leyenda que le puse, que yo puse hoy sensor 1. Yo ahora le voy a poner marcha. Clic botón derecho, edito el texto y escribo literalmente marcha para indicar de que este es el pulsador de marcha de mi máquina. La salida O2.0, que tiene la leyenda motor, lo dejo como está. O sea, no me preocupo en este momento por eso. Tengo conectado ahí imaginariamente un motor. Ahora lo que voy a conectar y poner en mi código es el símbolo de lectura de el pulsador de parada, que físicamente ya lo tengo conectado porque el técnico que lo hizo ya lo dejó conectado. Y está puesto en el módulo I101. Y veo que es un pulsador normalmente cerrado. Entonces, digo, voy a escribir otra línea. Voy a escribir otra línea o voy a usar alguna técnica de programación para poder hacer de que con un pulsador se ponga en marcha mi máquina y con el otro de parada se detenga. La primera técnica que vamos a usar, Luis, se llama técnica de autoenclave, que es una técnica muy antigua y que todavía muchos programadores en el mundo la usan.
¿Y por qué es antigua? ¿Es anterior a los PLC? Sí, es anterior a los PLC. Cuando los PLC no existían y las máquinas automáticas ya existían, se usaba una técnica muy ingeniosa para hacer de que, usando pulsadores, una salida quede energizada permanentemente, teniendo en cuenta que se usaba en aquella época relés o relay, no sé cómo le dicen en España, o relevadores, como también se le suele decir. Entonces, claro, había que usar alguna técnica. Bueno, ¿cómo se hace esa técnica de autoenclave aquí? Simbólicamente hablando, en el código. Muy fácil. Primero voy a colocar el símbolo de lectura de mi pulsador de parada. Para ello, llamo el símbolo que ya llamé originalmente, que está en la tercera posición de los botones grises. Allí aparece, con el signo de pregunta naturalmente. Entonces lo voy a asociar, lo voy a vincular con el pulsador I10, que sé que es normalmente cerrado, que el técnico ya lo dejó conectado. Clic, botón izquierdo, me desplazo y suelto, y automáticamente copió la dirección física de donde este símbolo leerá la información. Entonces, para yo no perderme, le voy a poner la etiqueta, le voy a colocar la leyenda. Clic botón derecho, editar símbolo. Y le voy a decir que este es el de parada. Habitualmente, en las máquinas, los pulsadores de parada son normalmente cerrados. Eso es una práctica común. Pero es tu obligación como programador verificarlo. Hay dos formas de verificarlo. Una, verificarlo desde el código de programa. La segunda es verificarlo eléctricamente hablando. Por ejemplo, con un polímetro. Polímero le dicen ustedes, ¿no? O polímetro. Al tester. Al multímetro, ¿no es así? Sí. Claro. Bueno. Multímetro. Polímetro, claro, así le dicen ustedes. Entonces, con un polímetro verifico. ¿De qué modo? Y uno de los modos es colocando en el modo de medición de continuidad o de resistencia eléctrica. En algunos polímetros hay una opción que tiene el simbolito de un buzzer. Entonces, coloco las dos puntas del instrumento y veo, si suena el buzzer así nomás con el pulsador sobre la mesa sin apretarlo, quiere decir que ya internamente los dos contactos eléctricos están cerrados, están unidos. Si lo presiono al pulsador, se abre, el buzzer deja de sonar. Entonces quiere decir de que efectivamente se trata de un pulsador normalmente cerrado. Bien, quiere decir que el técnico colocó un pulsador normalmente cerrado como habitualmente se estila. Perfecto, ya tengo claro ese detalle. Voy a probar ahí porque quiero ver qué es lo que sucede. En realidad no estoy muy convencido. Entonces voy a descargar este código al PLC. ¿Y por qué? Porque lo acabo de modificar. Ya no es el código igual al anterior. Entonces lo descargo apretando el botón Download. Al descargarlo, ahora llevo el PLC al modo Run para que ejecute el código. Tengo corriendo el código. Entonces, aprieto el pulsador de marcha. Pero resulta ser de que la salida, el motor, no se energizó. Lo puedo ver. Miro mi código y veo que el símbolo asociado con parada no está pintado de amarillo, Luis. Y la pregunta es, ¿por qué? Suelto. La respuesta es, porque este símbolo, a ver, ese es el I11, dije, ¿no? Ya veo que traje otro. Sí.
Pero vos sabés que no estoy convencido por qué no se pintó. A mí se me ha puesto en amarillo acá. Claro, a mí no. Se me tendría que haber puesto en amarillo acá. A ver, acá hay algo raro en mi código. ¿Descargaste el código en el PC? Sí, lo acabo de hacer. Bueno, se tendría que pintar de amarillo. En mi editor no se pinta, pero en el tuyo seguro que el de parada se pintó de amarillo, por defecto. Sí. Bueno, entonces es un problema mío, es más un problema no del software, sino de la resolución de este monitor. Porque yo lo he colocado, este monitor tiene una resolución muy alta y sí, es muy lindo porque uno puede ver muchas cosas en la pantalla, pero resulta de que a mí no me conviene para dar clase, porque me los hace todo muy chiquitito, a los dibujitos muy chiquititos, y no todos tienen monitores grandes. Este monitor porque es de 23 pulgadas, pero no todos los alumnos tienen monitores de 23 pulgadas. Entonces yo lo llevé a una resolución menor. Y Windows siempre me dice, la resolución de este monitor no es la óptima. Bueno, estimo que debe ser por eso el motivo. Pero bueno, esto debe estar entonces, parada tiene que estar pintado de amarillo. Eso indica que de por sí se cerró por dentro, automáticamente está cerrado este switch o pulsador. Voy a correr el código, lo que ocurre es que me debería energizar la salida y no la energiza. Pero a vos seguro que te energiza la salida, Luis. Cuando se aprieta el pulsador A ver. 00, el de marcha. A ver, un momento. Sí, sí. Sí, se me pone parada en amarillo y se me energiza marcha. Se me Marcha. pone en Y amarillo. el motor, el que tiene leyenda motor, la salida. Motor también amarillo, los Claro, tres se los me tres. ponen en amarillo. Bueno, ¿ves? Yo tengo acá un problema con este software, entonces. Bueno, yo ya voy a verificar, lo voy a pasar a la notebook después que la acabo de formatear, para ver si tengo un problemita acá. Pero a mí no se me energiza la salida y se debería energizar. Ahora, vamos a razonar, Luis, un poquito. Sí. Decime, desde un punto de vista eléctrico, netamente eléctrico, estos dos símbolos, el de marcha y parada, ¿cómo están conectados? Desde el punto de vista eléctrico te estoy hablando, ¿En qué Sí. configuración eléctrica muy conocida que usamos cuando hacemos un cableado eléctrico están puestos allí? Básicamente en electricidad industrial se manejan dos configuraciones eléctricas convencionales. Caso aparte es el de los motores, ¿sí? Que es configuración estrella-triángulo. Pero en el caso simple de elementos circuitales simples, ¿es una configuración serie o paralelo? Estos dos elementos. Serie. Serie, muy bien. ¿Vale? Efectivamente es serie, y sabemos por la experiencia en electricidad, en el armado de circuito serie, que cuando tenemos dos interruptores, dos pulsadores en formato serie, Sí. para que se permita el encendido de la lamparita, que estará a la derecha, los dos switches deben estar cerrados. Si no, Sí. no hay forma de que se transfiera corriente eléctrica. Bueno, ese concepto eléctrico es perfectamente aplicable acá. Eso significa que el pulsador de parada de por sí, por su funcionamiento mecánico, permite el traspaso de energía. ¿Por qué? Porque él ya está cerrado por dentro, por defecto. Pero cuando yo vengo y aprieto el pulsador de marcha, se tiene que energizar también el de marcha. Como están en serie, ambos están en serie, permiten que fluya la energía hacia la salida o dosero donde tengo conectado el motor.
Por lo tanto, solamente Sí. en este modo, cuando aprieto marcha, se energizará la salida. Y cuando levanto el pulsador de marcha, quito el dedo del mismo, entonces el motor se desenergiza y se detiene. Verifica que eso funcione Una exactamente pregunta. así. Sí, decime. Cuando le doy a marcha, el de parada no se quita el amarillo, pero sí se energiza la salida y la marcha. Correcto, porque el pulsador de parada es un pulsador que mecánicamente está siempre permitiendo el flujo de energía, porque él tiene los dos tornillitos eléctricos unidos por dentro. ¿Por qué? Porque es un pulsador normalmente cerrado. Entonces él por defecto permite el flujo de energía, así sin apretarlo. Y cuando pulsas el de marcha, entonces los dos se pintan de amarillo, el de marcha y el de parada. Y allí se pinta de amarillo la salida O2.0, donde está el motor. Y eso es así porque están en serie y los dos permiten el flujo de energía. Ah, ya comprendo. Ya, ya. ¿Sí? Ok, muy bien. Habría que ponerlo en paralelo para diferenciar. Ah, muy bien. Ese es el paso que voy a tomar ahora. Entonces, ahora voy a llevarlo para conectar uno de ellos en paralelo para que veamos la diferencia. La pregunta es, ¿cómo se hace para conectar esto en paralelo? Bueno, lo que hay que hacer es usar una herramienta que nos permite colocar estos símbolos en paralelo, como si se trataran de un circuito real, un circuito eléctrico. ¿Dónde está ese símbolo? En mis herramientas de botones grises, el segundo de izquierda a derecha, que dice Run Branch. Entonces, marco uno de ellos, uno de los símbolos, por ejemplo, yo apreté el de marcha, se marcó con un recuadro negro, y aprieto el simbolito asociado a Run Branch. Automáticamente aparece allí como si fuera una U, ¿no? Pero ahora voy a llevar dentro de esta U los dos símbolos. ¿Y cómo? Me paro en uno cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo voy a elegir marcha. Clic, botón izquierdo y muevo sin soltar. Cuando muevo aparecen unos cuadraditos de color rojo. Pero cuando llevo el puntero del mouse sobre uno de ellos, se pinta de color verde. Suelto y automáticamente queda colocado ese símbolo de marcha dentro ya de mi simbología paralelo. El mismo procedimiento voy a hacerlo con el de parada. Clic, botón izquierdo sobre el símbolo de parada, me desplazo sin soltar y lo llevo al cuadradito rojo que está en la parte inferior izquierda del branch. Suelto y automáticamente el editor los ordenó en una configuración paralelo. Ahora, como es Ahora sí. paralelo, va a cambiar el funcionamiento, ¿no? ¿O no? Sí. Va a cambiar el Sí, sí, sí. funcionamiento, efectivamente. Voy a bajar mi código al PLC. Lo descargo, corro el PLC. Bueno, a mí no se me pinta, ya voy a ver por qué es que no se pinta, pero por defecto, este código al estar en paralelo las dos lecturas, el de parada está energizado y por lo tanto energiza la salida O2.0. Automáticamente debería hacerlo así. ¿Lo tenés así en tu editor? Sí, la parada está ahora mismo energizada y la salida también. Correcto. Sin haber apretado el pulsador de marcha. Entonces, cuidado cuando coloquemos nuestros símbolos en el editor. Porque el simple hecho de cambiar la posición de los símbolos hace de que mi máquina funcione de un modo diferente. Porque el PLC está dando órdenes diferentes. Y esto demuestra entonces que hay que tener mucho cuidado cuando estamos programando. Hay que pensarlo muy bien.
porque podría ser peligroso, por ejemplo, poner en marcha, fíjate vos que esto podría estar conectado a la maquinaria y yo no me di cuenta, coloqué en paralelo, lo tenía que haber colocado en serie y se puso en marcha el motor. Y quizás puede haber una persona allí que esté en las cercanías, yo no me di cuenta. Entonces, es muy peligroso si no se toman precauciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, Luis? Eh, bueno, ahora cuando le doy al botón de pulsador de marcha, se encienden los tres. Ujú. O sea, ahora mismo inicialmente están el de parada y el de salida encendidos, pero el de marcha cuando lo presiono aparecen los tres. Ujú. Pero eso significa entonces que no es importante o relevante para la salida donde tengo el motor que yo pulse el pulsador de marcha. Porque ya está energizado, porque lo energizó automáticamente el de parada. Fíjate vos que es indistinto que pulse o no pulse el de marcha. Y vos en tu editor lo podés probar. No hay ninguna diferencia. La energía sigue energizada por defecto. Eso quiere decir que yo no puedo colocar estos dos símbolos de lectura de estos pulsadores en configuración paralelo. No lo puedo hacer. Porque estoy habilitando la salida donde tengo el motor con el pulsador de parada, que es mecánicamente normalmente cerrado. Debo colocarlos en serie. Es el único modo en el cual estoy seguro no va a suceder nada extraño. Entonces, la primera lección es cuando voy a colocar símbolos en el código donde uno es de marcha, el otro es de parada de mi máquina y el de parada es normalmente cerrado, cuidado, debo colocarlos en serie, no en paralelo. Porque si no pasa lo que está pasando ahora. ¿Cerrado qué significa? Cerrado significa que los ¿Qué contactos significa que cerrado eléctricos sea? están por dentro unidos. Eso significa cerrado. Y por lo tanto permite el Vale, flujo de energía. Eso significa cerrado. corriente. Claro, de corriente. Entonces hay que tener cuidado. Porque vos viste, el motor en este momento en tu código, en tu PLC, está energizado y el motor está funcionando. Y vos decís, ¿y cómo puede ser? Ahora, ¿qué sucede, Luis, Claro. si pulsás el de parada? Apretás el botón de parada en tu computadora. ¿Qué sucede? Se para el motor, Muy bien, se deja de energizar la parada y correcto, el motor también. perfecto. ¿Ves? ¿Entendés la lógica de funcionamiento del pulsador de parada? Al apretarlo, el dispositivo eléctrico interrumpe, abre, es como si se tratara de un puente levadizo, abre e interrumpe el flujo de corriente al pulsarlo. Sí, Entonces no permite que el motor reciba energía y por lo tanto mi motor se detiene. Pero cuando retiras el dedo, mecánicamente se cierra solo automáticamente y energiza nuevamente el motor. ya, ya. Entonces hay que tener cuidado. Orden inverso. Orden inverso, efectivamente, eso se conoce como lógica inversa. ¿Sí? Y insisto con esto, es muy importante, Luis, de que no coloques estos dos símbolos de marcha y de parada en paralelo. Debemos colocarlo por una cuestión de seguridad en serie. Entonces yo voy a corregir mi código, porque evidentemente esto no puede ser así. Así que me voy a ir a mi modo de programación y voy a corregir y lo voy a colocar en serie como estaba hoy. Muy bien. Ahora vamos a dar un paso más, Luis. Un paso más. El paso que vamos a dar es el paso de hacer que cuando el operador de la máquina
quiera poner en marcha la máquina y la máquina quede permanentemente en marcha, no como ahora, porque ahora eso no está sucediendo. Esta técnica de haber conectado los dos pulsadores en serie, funciona el motor solamente durante el tiempo que yo tenga pulsando el pulsador de marcha. Pero cuando libero el pulsador, la máquina se detiene. No me sirve porque no puedo tener una persona con el dedo allí 8 horas al día. Entonces, evidentemente, debo buscar alguna técnica que cuando el operador apriete una vez el pulsador de marcha, la máquina siga en funcionamiento. Esa técnica se conoce como técnica de autoenclave o autorretención. ¿Sí? Son términos muy comunes usados por los programadores en la industria. ¿Y cómo se hace esta técnica? Muy bien. Yo lo voy a hacer y luego lo voy a explicar. Voy a colocar el símbolo que lee el pulsador de marcha dentro del branch. Paso 1. Ahora voy a traer un nuevo símbolo de lectura. Marco el símbolo de marcha y aprieto el tercer botón gris, que es el traer símbolo de lectura. Allí aparece el símbolo de lectura y lo voy a colocar en paralelo con el símbolo de marcha. Ya te vas a dar cuenta por qué estoy haciendo esto. El símbolo no está asociado absolutamente a nada y la prueba es de que tiene un signo de pregunta en su parte superior. Y la pregunta es, ¿de dónde voy a leer la información? Voy a leer la información, Luis, de la bobina de salida O20. Y vos me vas a decir, ¿cómo? ¿Se puede leer de una salida en un PLC? Sí. Se puede leer de una salida. ¿Y cómo se hace? Simplemente me voy a donde dice O20 en el editor, me paro allí, clic botón izquierdo, arrastro sin soltar el botón del mouse y lo coloco sobre el signo de pregunta de mi nuevo símbolo. Suelto. Y me copió la dirección O20 y al mismo tiempo escribió la leyenda motor. Porque el software se dio cuenta que estoy leyendo de la salida O20 donde tengo conectado el motor. Y esto es muy bueno, porque me facilita las cosas y puedo interpretar fácilmente el código. Ahora vamos a ver cómo es que funciona, por qué hice esto. Muy bien. Hemos analizado hace un rato que el símbolo parada lee el estado del pulsador de parada y que es normalmente cerrado y que está pintado de amarillo permanentemente. El pulsador de marcha es normalmente abierto, por lo tanto no está pintado de amarillo en este momento porque nadie está apretando el pulsador de marcha. Ambos, el de parada y el de marcha, están en serie. Vale decir de que la única manera de energizar la salida O20 donde tengo el motor es que alguien venga y oprima el pulsador de marcha para que se energice y permita el flujo hacia la salida O20. Cuando eso suceda, el símbolo de lectura de la salida O20 va a leer el dato de la bobina y se va a pintar de amarillo también. El tiempo durante el cual
el operador tuvo el dedo sobre el pulsador, es un tiempo corto, normalmente del orden de los 100 milisegundos. Entre 100 y 200 milisegundos son valores normales donde una persona pulsa, ¿sí? Pulsa, aprieta y suelta. Es un tiempo común. Vale decir que durante ese tiempo se energizó el símbolo, repito, símbolo de lectura de la salida. Luego el operador retiró el dedo. Pero ¿qué sucede? Este símbolo, que lo voy a marcar con un lápiz, permitidme que encuentre un lápiz. Este símbolo, a ver qué voy a traer. Este símbolo, Luis, lee Sí. salida. Lee la salida. Y resulta ser de que ahora, en este momento, está energizada. ¿Por qué? Porque estoy dentro de ese tiempo del que estoy imaginariamente, donde en cámara lenta, imagínatelo, donde el operador tiene el botón sobre el pulsador de marcha. Por lo tanto, él está pintado de amarillo. ¿Sí? Se pintó de amarillo. Y yo, como en el editor mío no lo tengo pintado, yo lo voy a pintar de amarillo para que quede, ¿no? Uy, va, lo pinté mal. Lo taché directamente. Bueno, no tengo un resaltado. Yo tengo amarillo, marcha y motor. Correcto, Ahora mismo. correcto. Entonces, en ese instante hay una fracción que son de más o menos 200 milisegundos, durante los cuales el de marcha y el símbolo de lectura de salida, motor o 2.0, los dos están pintados de amarillo. Y además está pintado de amarillo el símbolo asociado al de parada, porque es normalmente cerrado. Por lo tanto, el motor está en marcha seguro. Luego de esos 200 milisegundos, el operador libera el pulsador. Al liberar el pulsador, el símbolo de marcha ya no está pintado de amarillo. Pero ¿qué pasa? Este símbolo de motor o 2.0 sigue pintado de amarillo. ¿Por qué? Porque él sigue leyendo la salida del motor. Y la salida del motor hace una fracción de segundo estaba energizada. Entonces él permanece. Sí, decime. Sí, la salida del motor sí está en amarillo, el de marcha también, pero la lectura de salida del motor, la que está en paralelo con marcha, no está en amarillo. Bueno, eso se logra haciendo lo siguiente, Luis. Se logra llevando este nuevo código al PLC, descargándolo. Descárgalo. Vos siempre cuando hagas modificaciones y quieras ver en el editor actualizado, descárgalo. Ahora sí. Bien, vale. Perfecto. Entonces, echa a correr tu PLC, ¿sí? Dale run al PLC y al darle run y pulsar, sí. Entonces pulsas y soltas. Y vas a ver de que el motor, el O2.0, queda energizado permanentemente. ¿Y cómo puede ser eso? Porque está puenteado a través del símbolo O2.0, el que lee la salida. Está haciendo un puente. ¿A quién? Al símbolo lectura de pulsador de marcha. Entonces queda este símbolo O2.0 en serie con el de parada. Y entonces el motor queda permanentemente energizado, sin que el operador esté con el dedo allí colocado en el de marcha. ¿Por qué no le llega? Porque ya liberaste el pulsador.
ya retiraste el dedo Ah, del pulsador de marcha. claro. Entonces mecánicamente por dentro se El abrió, pulsador, sí, sí, sí. se abrió. Ya no hay continuidad eléctrica. Y quedó enclavada, así se dice. La salida queda enclavada. Vale. ¿Sí? Entonces tu motor sigue en marcha. Entonces el operador dice, mi máquina funciona, perfecto. Ahora hay que probar si el pulsador de parada detiene la máquina. Porque no vaya a ser que esta máquina no se detenga nunca. Entonces apretá el pulsador de parada. El de parada ahora mismo ya no hay nada energizado. Correcto. Al pulsar el de parada, interrumpiste. Porque está todo levantado. Correcto, porque él está en serie con el resto de los símbolos de lectura. Quedó en serie. Al estar en serie, le interrumpió la energía a todos. Entonces, al quedarse sin energía todo el mundo, el sistema se desenergizó a la salida. Tu motor se tiene que detener automáticamente. ¿Sucedió eso? Sí. Bien. Ahora lo he dejado de pulsar, ha energizado el de parada. Correcto, porque el de parada es normalmente cerrado. Pero ya tu salida O2.0 ya no está energizada, tu motor ya está detenido. Y tu máquina, por lo tanto, está detenida. Ah, claro, porque es una variable que le dé la salida del motor Ujú. cuando está encendido. Vale. Perfecto, correcto, muy bien. Efectivamente. ¿Se comprende la lógica, Luis? ¿Se va entendiendo? ¿Podés asociar estas cositas? Sí, sí. Sí, bien. Yo sé que Lo entiendo, lo entiendo. al comienzo yo sé que cuesta. Esto cuesta porque esto es muy abstracto. O sea, como no lo veo físicamente, me cuesta. Es natural. Pero es una cuestión de entrenamiento. Vos viste, ayer Maxi también tenía problemas para interpretarlo. Y es natural esto, es lógico. Esto no se aprende así. Entonces, porque si fuera así tan rápido, bah, sería muy fácil. ¿Sí? Eh, bueno, esto requiere de paciencia. Bueno, a mí lo que me gustaría es ver tu computadora ahora. Yo voy a mirar tu computadora con tu autorización. Sí. Te voy a pedir, a ver, ya te va a aparecer la invitación. Te pido por favor la aceptes. Aceptar, sí. Ok, ¿Puedes verlo? sí. Sí, ¿no? Muy bien, perfecto. Luis, ahora vamos a hacer un ejercicio extra. Te voy a pedir por favor detengas el PLC y borres el código. Ah, si lo querés grabar, lo podés grabar. Sí. Podés ir y grabarlo. Ponete una carpetita, no sé, créate una carpetita en tu compu donde guardes todos los códigos del curso. ¿Sí? Así después, en cualquier momento, Sí. lo puedes repasar, digamos, mirar otra vez tus códigos, que son cosas útiles. Vale, ya está. Muy bien. Y Ahora, ahora correcto. Sí, por favor, guardalo. para eliminarlo, Bueno, para ya eliminarlo, está guardado. simplemente vas a apretar este botoncito que tiene una hojita en blanco. Te va a aparecer un menú porque te va a pedir, o sea, que configures el micro, pero le vamos a dar OK por defecto. Le das OK, por favor. Ah, y ya se me crea uno nuevo, ¿no? Correcto. O sea, se creó uno nuevo en blanco, pero ahora hay que completarlo. Ahora te voy a pedir que por favor lo hagas solo a este código.
repetir lo mismo que hicimos hace un ratito, pero solo, sin mi ayuda. Vale. Pulsador de marcha. Mm, símbolo. Y sobre esta vamos a crear un launcher que y aquí vamos a crear otro if que va aquí y aquí. Creamos la lectura de salida. Era esto. Vale, entonces cuando esté levantado marcha. ¿Y ahora cómo se lo detiene, Luis? Eso estoy viendo. ¿Cuál de los pulsadores que Ah, tenés aquí a la izquierda, cuál de estos pulsadores en el módulo 1 es el de parada? el de parada tiene que ser. A ver. Uno. Tiene que ser este de parada. Bueno, Y este de este. Este de. Ahora. Uno. Tiene que estar parado. fíjate una cosa, Luis. Mira, ¿ves que el de marcha Eso sí. se te quedó pintado de amarillo? Sí. Y el de marcha se presupone de que solamente se va a pintar de amarillo cuando el operador apriete el pulsador. Es verdad. Entonces. Tiene que estar parado. Ujú. Este. Se supone que también.
El de parada Pero claro, si es lo normalmente es, inverso, claro, es inverso. sí. Es inverso. Entonces tiene que estar conectado. Muy bien, ahora estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál Entonces, de los dos pulsadores es para el de eso parada? ¿El de arriba o el de abajo? El 00, este bien, ese. Entonces, pulsa el 1-1, correcto. Al hacerle clic, es el de parada. es el de parada. Ahí está, ¿ves? Ahí se detuvo. A ver, Ponelo en marcha de nuevo. O sea, poné la máquina en marcha. Apretá el pulsador de marcha o de arranque. de marcha. Ajá. Bien, ahí está. Ahora mismo está todo encendido Correcto. porque Le diste se marcha. me... Ahora apretá el de parada. El pulsador de parada. Sí, ahora se ha dejado de energizar, es Claro. verdad. Bien. Pero, ¿entendés la lógica con la que funciona esto? Es importante que entiendas esto. Es muy importante. Mira, Sí, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a volver a mi máquina de nuevo porque te voy a mostrar otra cosa. ¿Sí? Te quiero mostrar algo para sí. porque esto, yo prefiero invertir tiempo ahora en esta primer clase en esto y no tener, digamos, problemitas luego más adelante de interpretación de código. Dame un segundo. Vale. Cambiar presentador Rolando. Ok. Entonces, muy bien. Te pido por favor mires mi computadora un poquito. Vamos a armar un circuito eléctrico muy elemental de los Sí, que vos ya seguro conocés muchísimo. Voy a colocar una pila o batería de 1,5 voltios, ¿sí? Por una cuestión de practicidad, para no tener que andar cambiando los valores. sí. Ahora lo que voy a hacer es colocar interruptores o llaves. Pongo una llave aquí, pongo otra llave aquí, pongo otra llave aquí y pongo una lamparita acá. Ahora voy a unir con cables. A ver, le vamos a poner cable colorado, ¿sí? Madre. No, igual. Yo voy a poner ese. No. Está dibujando un circuito con interruptores, ¿no? Ujú, Una lamparita. efectivamente, porque quiero que hagamos una analogía, Luis. Esto es muy importante. Bueno, decime, el circuito que acabo de dibujar es igual desde el punto de vista de la topología, es decir, de la configuración, es decir, del conexionado, al circuito simbólico del PLC, donde aquí tengo, Sí, ese mismo. es el mismo, ¿no es cierto?
se puede ver de que es el Sí, mismo. sí, sí. Es el mismo. Porque fíjate que esta llave tranquilamente puede ser de parada. Vale decir que por defecto es una llave normalmente cerrada. ¿Ves que se puso el testigo ahí en verde? Indicando que está cerrado por dentro los contactos. ¿Sí? Ahora, mi Sí. lámpara está apagada. ¿Y por qué está apagada? Y porque está esta llave de parada. Lamentablemente yo no le puedo poner etiqueta a esto. No, no se le puede poner etiqueta. Bueno, pero no importa. Eh, esta llave está en serie, la de parada, con estas dos que están en paralelo. El único modo de que mi lámpara encienda es que alguna de las lámparas que están en paralelo con la de parada y se cierren. No hay otra manera. La primera es la de marcha, que es esta de arriba. Si viene el operador y pulsa, entonces cierra momentáneamente. Y ahí veo que mi lamparita se encendió y fluye corriente. Ahora, este fenómeno Sí. sucede durante un tiempo corto, habitualmente del orden de los 200 milisegundos, más o menos, entre 100 y 200 es normal. Entonces, en ese momento, esta llave representa, en el código del ladder, lectura del estado de la lamparita. ¿Y qué lee? Valor 1. Oh, no te puedo creer. Bueno, no puede, es increíble. No puede simular estos dos. Es muy complicado para el simulador esto, pero bueno. Entonces, al cerrar esta llave, vimos que quedaba energizada, tiene que quedar energizada. Eso significa entonces de que un tiempo después esta llave se abre. ¿Por qué? Porque el operador levantó el dedo. Y el circuito sigue cerrado. ¿A través de quién? Y a través de la llave de abajo. Por eso la lámpara sigue encendida. Y la máquina queda en marcha. Ahora el operador dice, voy a detener la máquina. Quiero que se detenga la máquina. ¿Y cómo lo hago? Viene y pulsa el pulsador de parada. ¡Tac! Se detuvo. Y aunque este pulsador no es un switch como en este caso, sino que es una llave y retorna mecánicamente, bueno, al desenergizarse este se energiza también. Y el pulsador vuelve, pero la lámpara sigue parada. O sea, ya no hay más luz, no hay más energía. Bueno, este circuito eléctrico tiene una relación directa con la simbología que tenemos en ladder. Hay una relación directísima. Por eso es de que este símbolo de parada está normalmente pintado de amarillo. ¿Por qué? Porque él es normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque permanentemente permite el flujo de energía. Cuando estoy corriendo el código, como en este caso, y pulso el de marcha, ahí está. Bueno, ahora funciona, no sé por qué, pero ahora funcionó. Quedó seteada la salida en 1. Es decir, quedó autoenclavado el motor. El motor está energizado permanentemente. Para detener esto, la única manera es abriendo el circuito aquí donde está el pulsador de parada. Entonces vengo y pulso el de parada. Y veo que efectivamente la salida se desenergizó porque el puente, que es este símbolo, el de motor acá abajo, ya no está cerrado. Es importante entender, Luis, a ver mi lápiz dónde está, que este símbolo, un minuto por favor, que Sí. este símbolo, es importantísimo entender, que este símbolo
está leyendo el dato de la salida. Leyendo el dato. La información de la salida, él la está leyendo permanentemente. Como la salida se desenergizó porque durante un tiempo corto el operador mantuvo el pulsador de parada apretado, el motor se desenergizó y por lo tanto se desenergizó este símbolo. Cuando vuelve el dedo, el pulsador de parada se cierra otra vez y se pinta de amarillo de nuevo. Pero ya no hay lugar por donde circule, por donde fluya la energía. Y entonces mi motor ya no marcha más. Quedó desenergizado. Sí, la señal de abajo sería como un testigo del motor que está encendido. Bien, si lo querés ver de esa manera, es válido. Si a vos te sirve esa ayuda, perfecto. Vale. ¿Eh? Y para, claro, está antes la orden de parada que controla la energía del circuito y hasta que no le des de marcha no se arranca el motor. Correcto. Exactamente. Efectivamente, la única forma de poner en marcha esta maquinola de nuevo es que venga el operador y diga, a ver cuál es el pulsador de marcha. A ver que voy a cambiar. Y entonces aprieta el pulsador de marcha. ¿Para qué? Para que el símbolo asociado a la marcha, clic, se ponga en amarillo momentáneamente. Lo estoy haciendo en cámara lenta. Imagínate que estamos dentro de los 200 milisegundos. Entonces, se energiza el de marcha, ya está energizado el de parada, se energiza el símbolo de salida y copia, esto que vos le llamás testigo, que está muy bien, copia el símbolo de lectura de salida, copia el valor. Al soltar el de marcha ya no está energizado. Fíjate que el de marcha ya no está energizado, ya no se energizó. Entonces, Correcto. la energía fluye por el simbolito de abajo, porque está en paralelo. Gracias a que está en paralelo ese símbolo de lectura con el símbolo de marcha, es que la corriente ahora fluye por debajo, como lo vimos recién en la simulación eléctrica. ¿Se comprende, Luis, esto? Sí, sí, sí. Lo entiendo. Sí, es importante esto, ¿no? O sea, es importante que lo entiendas, digamos. Sí, 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 importante. Sí, sí, Porque sí. acá radica, te digo, todo lo que vamos a ver luego se apoya en estos conceptos. Todo. Entender esto es clave. Ya. O sea, por eso le voy a imponer todo el tiempo que haga falta. Porque sé que lo que viene detrás... Se podría también, sí. se podría poner en el orden normal también, ¿no? ¿Cómo sería eso? O sea, si le doy, partimos en que no está energizado, porque el de marcha está levantado y el de parada está Está energizado. cerrado. Sí, está cerrado, correcto. Está cerrado. Entonces cuando le das el de marcha, se levanta Correcto. se levanta el de parada y se energiza el de motor. Entonces mi energía ahí queda mi motor queda sin energía. ¿Por qué? Porque le corté el suministro desde parada. Le abrí el circuito. ¿Por qué? Porque el de parada, esto es importante, el de parada, este símbolo, ¿sí? Está en serie Con el de marcha. con el símbolo que dice motor, ¿sí? Que vos lo podés marcar así como esto, ¿sí? Si lo querés ver con switch, lo puedes acá. Y acá yo tengo el motor, motor. Sí. Entonces, esto está a masa y esto está a, por ejemplo, 24 voltios, ¿sí? Sí. Entonces, este es el tema. Que yo tengo ahí, esto es esto y esto es esto. Entonces, cuando abro este circuito, voy a cambiar el color para que quede muy en evidencia. Abro esta llave, la abro y
Le estoy cortando el suministro de corriente al motor porque tengo dos llaves en serie. ¡Sí! Se quedó el motor sin energía. Y aunque el técnico o el operador de la máquina retira el dedo, ya el motor ya no tiene energía y por lo tanto el símbolo asociado a la salida ya está abierto también. Se abrió este también. Y aunque este otro vuelva, porque el operador retira el dedo, resulta que el de este otro, que es el segundo, está abierto porque se abrió, porque lee la salida. Y la salida durante unos 200 milisegundos estuvo abierta, o sea, el motor estuvo desenergizado. Entonces, tengo un interruptor abierto. No hay forma ya de que ese motor reciba energía. Correcto. Bueno, Luis, es importantísimo, importantísimo de que veas la clase de nuevo, practiques este... Sí, lo tengo grabado. Claro, exactamente, esto se está grabando. Practiques este código de nuevo desde el comienzo, hasta que te convenzas del funcionamiento. O sea, ahora viene un trabajito tuyo de convencimiento, de entender la relación que hay entre el código y los dispositivos externos al PLC, que son los pulsadores y el motor. Eso Sí. tiene que quedarte dentro de tu cabeza y tiene que haber un uno a uno, ¿sí?, entre el código y la maquinaria. Porque en realidad el código tiene elementos en forma de dibujito que representan dispositivos físicos externos, como el motor, como los pulsadores. Entonces, entender eso es clave. Clave para lo que resta del curso. Clave. ¿Sí? Sí. Bueno, antes de que finalicemos y organicemos el cronograma para las clases siguientes, ¿alguna pregunta final sobre lo que vimos hoy? No, no, está todo correcto. Lo entiendo todo. Bien, perfecto. Solo tengo que ensayar y Correcto. practicar. Efectivamente, esto hay que ensayarlo. No hay otra. Eh, ¿Cómo van a ser los horarios tuyos? O sea, ¿cómo querés tomar las clases? Hoy es, ¿qué día es? Hoy es jueves. Sí, es jueves. No, miércoles. Jueves, sí, jueves, Jueves, como hoy es quieras. jueves. Vale, pues mañana. Mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes, sí. Ujú. Bien. Déjame que mire, por favor. Dame un segundo, por favor. Bien. Hoy es jueves. Curso PLC, Luis Barrio, acá estamos. Mañana viernes, efectivamente, en este horario, ¿te parece bien? Tengo disponible el horario. Fíjate que está vacío acá el cuadro. A ver. mm, sí, mañana a la misma hora parece que sí está. Ok, bueno. A la hora, el horario argentino 12 Claro, y el horario mío a las 5. exactamente, efectivamente. El horario ahí en España es las 5 y aquí son las 12 del mediodía. Sí. A ver que voy a correr esto. Entonces, aquí yo lo voy a programar. Curso PLC Luis Barrio. Yo sé que ustedes usan el doble... Uy, escribí todo con mayúsculas. Ustedes usan el doble apellido, pero acá en Argentina no estamos acostumbrados al doble apellido. Ah, Y en otros países de Latinoamérica también usan el doble apellido. Nosotros somos los únicos desubicados. Entonces, curso PLC Web, crear evento. ¿What? ¿A dónde lo puso? Buah,
No sé dónde lo puso. Yo ya lo voy a crear acá, no te das problema. Porque yo tengo que anotar esto en el Vale. momento porque si no después créeme que me olvido. Sí, sí, normal. Sí, no, no, es que tengo alumnos en distintos horarios de distintos cursos y entonces se me hace una ensalada espectacular. Ay, no sé por qué que no lo crea. Bueno, Se está escrito mal, Luis. si no, 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 no. Aunque... Ya voy a ver por qué es que no lo está poniendo, pero yo ya lo voy a anotar. Ya lo voy a anotar, no te das problema. Mañana entonces, Luis, a la misma hora, ¿sí? Nos encontramos por este mismo Sí, método. Y yo te aviso si he recibido la transferencia o no, porque no verifiqué, o sea, entré justo para la hora de la clase y también en un rato te voy a mandar un manual de Siemens, que es un manual de descarga gratuita. Yo lo descargué de la página Siemens de los Estados Unidos y es un manual para los que comienzan a programar en ladder con PLCs. ¿Sí? Lo único que hice yo de ese manual fue traducirlo del inglés al español. El resto, el contenido es tal cual, o sea, no he modificado nada. Están inclusive los mismos gráficos del manual y todo. Así que yo no tengo ningún mérito en eso, nada más que la traducción al español. Ese manual te va a servir para entender muchas cosas que estamos viendo ahora y que tiene lindos dibujitos y que vamos a ver más adelante. Así que eso te lo voy a mandar en un ratito. Y la clase va a estar más o menos mm, disponible en un par de horas, ¿sí? Porque yo renderizo la película y luego la levanto al servidor. Vas a recibir un email de la empresa Screencast, que es donde yo alquilo el servidor de alojamiento de mis clases y tenés que seguir los pasos para tener acceso a tu carpeta personal con las clases grabadas. ¿Sí? vale. Bueno, no sé si querés hacerme alguna pregunta final. ¿El servidor para qué es? Ese Entonces, servidor, bueno, para acceder claro, a... es para acceder a tus clases grabadas. O sea, esta clase Ah, yo estupendo. la grabé, ¿sí? Para poder rever Sí, todas las veces que quiera, inclusive después que termines el curso, tus clases van a quedar allí. Entonces, vas a poder acceder a tus clases cuando quieras, a la hora que quieras, mirarla todas las veces que quieras. La idea es que puedas repasar, digamos, todos otra vez. ¿Sí? Tengas la misma clase otra sí, vez a tu disposición. Pero no te das problema, ya vas a recibir el email enseguida, en un rato, y bueno, vas a tener allí tus clases. Están todas ordenadas por fecha, o sea que estupendo, no va a tener problema. ¿Mm? Bueno, Luis, nos estupendo. vemos mañana entonces a las 17 horas, hora de España. ¿Mm? Sí, Bueno, ok, vale, estupendo. que tengas un buen día. Venga, igualmente, un Adiós, Luis, saludo. igualmente, adiós, adiós. Chao, adiós. Disconnected.